la bienvenida y les pedimos una disculpa por empezar un poco tarde, pero las fallas técnicas que nos han agobiado no nos ayudan, pero ya estamos aquí. La presencia del Espíritu de Dios está con ustedes y les agradecemos mucho su atención. Vamos a hablar en esta noche sobre una reflexión que tenemos que hacer, porque estamos celebrando una semana de la Pasión que ya se está en Israel, se está iniciando el día de hoy. Se dice que a partir de la medianoche del día 1 de abril, en el mes de Nisan para ellos, se empieza a celebrar esta fiesta, este tiempo de recordar y de repasar todo lo que ha sucedido en sus vidas. Y yo creo que ahorita, en este tiempo en que ellos están en una guerra en contra de sus enemigos, no ha de ser fácil poderse sentar a reflexionar, pero yo creo que todavía hay oportunidad, Señor, de que cada uno de los que están ahí tengan el tiempo y la oportunidad de poder pensar que la fiesta de la Pascua merece su atención como siempre lo han hecho y que puedan reflexionar en su propia vida. Y eso es lo que estamos celebrando también en muchas partes del mundo, la semana llamada de la Pasión, que envuelve una serie de acontecimientos que se dieron en una semana, hace muchos años. Se le llama la pasión porque en primer lugar se deriva esta palabra pasión del latín patio, que significa sufrimiento o padecimiento, y esto se hace referencia a los tormentos físicos y emocionales que recibió el Señor Jesús, soportando desde su entrada en Jerusalén hasta su crucifixión. Recordar a Jesús en esta época va más allá de la memoria histórica. Es una memoria viva o conmemoración que implica varias cosas. Primero, es mirar hacia adentro de uno mismo y reflexionar sobre nuestra fe en Jesús, en Dios. ¿Sí? Hace días que me tocó otra participación, yo les decía, en las empresas, por ejemplo aquí en México, las empresas siempre toman 1 o 2 días para darles descanso a sus trabajadores, para que tomen actividad en sus actividades cristianas o religiosas, ¿verdad?, que ellos acostumbran. Pero nosotros estamos llamados para precisamente sentarnos a reflexionar. Recuerdo que cuando era niña, mi abuelo paterno el día viernes nos decía: hoy no se ve música, no se oye música, no se ve televisión, no se hace nada de juegos, todo va a ser quietud y pensar. Leer la Biblia y rezar, ¿sí? Y bueno, para nosotros como niños, pues esto era muy pesado, ¿sí? Era muy aburrido. Pero él siempre decía, es que es un día específico que nos dan para recordar, ¿sí?, lo que pasó en este día hace mucho tiempo. Entonces, nosotros podemos aprovechar ese descanso que nos ofrecen las empresas precisamente para cumplir con ese requisito, el de reflexionar. Porque mucha gente lo toma como vacaciones, ¿sí o no? Ya la mayoría ya está saliendo de vacaciones, ya nada más están esperando que llegue el jueves para ya irse y empezar a salir, a pasear, a divertirse, entre comillas, a descansar. Entonces, nosotros necesitamos también, los que nos quedamos en casa, tomar un tiempito, que eso se tiene que hacer continuamente, periódicamente en nuestra vida. No nada más porque se esté celebrando la Semana Santa, sino periódicamente tenemos que sentarnos nosotros a reflexionar, a meditar qué estoy haciendo con mi vida, cómo estoy viviendo mi fe cristiana, cómo estoy trabajando conmigo mismo y con mi prójimo, qué estoy haciendo con todo lo que he recibido, ¿sí? Es mirar hacia adentro y ser honesto. No le vas a dar cuenta a nadie más que a Dios y a ti mismo. En donde tú te puedas sentar y decir: a ver, Lupita,
estás fallando en esto. El Señor te habla aquí y aquí, y en el Evangelio cuando tú lo estás leyendo te mueve. Y hoy me sucedió algo así. Al estar terminando esta reflexión, hubo un pasaje que me inundó mucho y yo le decía, Señor, perdóname porque en verdad te he dejado. He dejado de hacer muchas cosas para ti y me he olvidado. Pero bueno, ahorita regresamos a esa parte. Dice, recordar es aprovechar un tiempo para ver el acto de amor del Señor Jesús al entregar su vida para el perdón de pecados de la humanidad. Nadie lo pudo hacer más que Él. Él vivió, creció y murió de una manera santa, sin ningún defecto, sin nada, sin ninguna mancha que pudiera hacer que su sacrificio no fuera perfecto. ¿Todo para qué? Para borrar un acta de decreto que había en contra de nosotros, que merecíamos la muerte. ¿Sí? Pero ¿sabes? Son palabras que muchos aún cristianos las oímos y ya no sentimos nada. No nos mueve en lo profundo, no nos mueve un acta de decreto que estaba en contra tuya para morir porque eres pecador. ¿Sí? Porque dijo el Señor, todos son pecadores, ni uno hay bueno. ¿Sí? Pero como no reflexionamos en eso, se nos olvida y ni siquiera investigamos qué significa un acta de decreto. Yo les invito a los que nos están mirando también que investiguen qué significa un acta de decreto para que vean lo que estuvo haciendo el Señor Jesús en su vida. Es una invitación también este tiempo a cambiar nuestra vida personal, de solo ver por mi propio bienestar sin tener un objetivo claro de por qué Dios me ama tanto, por qué dio a su Hijo único, por qué lo hizo. Y mirar que yo no puedo dar muchas veces ni ayuda, ni consuelo, ni paz, ni amor, ni fe, ni dedicación, ya no se diga oración por mi semejante. ¿Quieres tener un encuentro con el Señor cada día? Tenemos que orar con Él, tenemos que platicar con Él. Yo no le digo oración, yo le digo plática. Tenemos que establecer una plática con el Espíritu Santo y poderle preguntar y poderle decir, Señor, es que no entiendo esto, es que ¿por qué, Señor? Es que ayúdame a comprender, ayúdame a poder vencer mi propia voluntad, que no sea mi propia sabiduría, dice el Señor en la palabra. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios. Señor, que yo tenga ese temor reverente a ti, que te pueda mirar no solamente como lo que eres, un Dios que puede solucionar mis problemas, sino como un Dios que primeramente dio su vida, dio su Hijo, dio a todo lo que tenía para que su plan perfecto en mi vida se cumpliese. ¿Cuál es el plan perfecto de Dios para tu vida? ¿Nada más que existas? ¿Cuál es? Si lo has comprendido, qué bueno, pero si no, investiga. ¿Para qué me trajo Dios a esta tierra? ¿Por qué me permitió conocerlo y llamarme su hija? ¿Por qué o para qué? ¿Para estar sentada en un lugar o para nada más ir y venir y decir ya fui, ya estuve? No, hay un propósito más grande que Dios tiene establecido para cada uno de nosotros. Es un tiempo para reflexionar en nuestra manera de vivir nuestro cristianismo, de cómo lo miro a Él y cómo miro la necesidad o cómo miro las costumbres del mundo en mi propia vida. A veces solamente estamos mirando lo que yo necesito. ¿Qué necesitas? Una casa, un auto, un trabajo, un buen trabajo, un negocio que te permita tener buenas utilidades, vestir bien, estar sano. Todo eso es válido, pero ¿sabes qué? Todo eso entra después de que hagamos lo que dijo Jesús. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? ¿Se han puesto a investigar cuál es el reino de Dios?
¿Qué significa el reino de Dios? Necesitamos conocer todas esas descripciones, y con eso se nos abre un panorama más grande y podemos entender muchas cosas. Y las vuelvo a invitar a todo eso. Este tiempo nos ayuda no solamente para estar en costumbres y tradiciones, sino para recordar no solamente el sufrimiento del Señor Jesús en toda su vida en esta tierra, sino el amor y la pasión que reflejó por su Padre, por honrarlo, por darlo a conocer con las acciones de obediencia, por mantener una disciplina que hacía crecer su fe cuando Él hablaba y leía la palabra de Dios. Recordar es acordarse, es no olvidar a una persona. Fíjate, esto lo dice el diccionario. Recordar es acordarse, es no olvidar a una persona por la que tienen una alta estima, o a lo mejor no la tienes, ¿sí? Pero la recuerdas. Recordar es traer a la memoria a alguien o algo que ha dejado una huella clara y profunda en el alma y en el espíritu, ya sea que esté vivo o no lo esté. Recordar es también acordarnos de sus acciones. Muchas veces miramos una fotografía y viene a nuestra mente, revivimos esos momentos que pasamos con esa persona, pero generalmente recordamos momentos agradables, muy agradables o muy desagradables. Y cuando miramos esa fotografía, muchas veces hasta recordamos la voz de las personas, recordamos sus palabras, esas palabras que nos motivaron muchas veces a levantarnos de la desesperanza o nos hicieron sentir más frustrados. Generalmente el ser humano prefiere recordar lo bueno, lo agradable, lo bonito, lo alegre, todo lo mejor que hay en el ser humano, ¿sí o no? La mayoría decimos, ay, ¿te acuerdas de fulanita? Ay, sí, pero no, ni me lo menciones siquiera. Ni siquiera me menciones su nombre. ¿Cuántas familias hay que tienen una emoción o un sentimiento negativo contra alguien y hasta llegan a decir, en esta casa jamás se vuelve a mencionar el nombre de esa persona, ¿sí? En el caso de los cristianos que creen en el Señor Jesús como el inicio de una puerta que se abre para aprender a caminar por un sendero que solo da paz, seguridad, confianza, alegría. Recordar su palabra y sus promesas son signo de que recordar muchas veces es vivir, ¿sí? Cuando recordamos aquel momento en el que estabas en apuros y que oraste al Señor, que le hablaste y le pediste ayuda y te respondió, ¿cómo te sientes? Vuelves a vivir esa experiencia, ya no lo negativo, sino lo positivo. Te vuelves a acordar de cómo Dios te libertó, cómo Dios hizo algo. Me acuerdo mucho del testimonio de mi esposo cuando él hablaba de cómo cuando fue detenido allá en su trabajo, en el ejército. Había un joven que había estado robando armas y él, como parte del grupo que estaba encargado de esa área, pues los empezaron a vigilar y todo. Pero un día él, en una necesidad material que tuvo, se le hizo fácil poderle comprar material a otra persona, y cuando los descubrieron, pues los detuvieron, obviamente, ¿verdad? Pero él en ese tiempo apenas empezaba a conocer del Señor, todavía no se había adentrado, pero en esa necesidad que él tuvo, le pidió perdón, dice que le pidió perdón ahí en su celda al Señor y le dijo, Señor, haz conmigo como tú quieras. Y le dijo al general, Señor, si quiere, yo le pido, mándeme al campo de guerra, mándeme a un lugar difícil, porque ya lo sabía,
había muchos problemas en el país. Y dijo, mándeme a donde usted quiera, pero que sea un lugar difícil. Si me matan ahí, que me maten. Si salgo, pues ya saldré, pero si no, yo no quiero, yo quiero pagar mi deuda. Y justamente a medianoche, un poco más de medianoche, llegó la respuesta para esas personas que lo tenían ahí detenido. Y uno de ellos le dijo, yo no sé a qué santo te encomendaste, pero ha llegado la orden de que te tienes que ir, ¿sí? Y lo dejaron ahí que pasara la noche para que saliera temprano, porque no había ya transporte ni nada, para no exponerlo, fíjate, para no exponerlo a un peligro en la calle. Lo dejaron ahí y hasta el otro día salió, ¿sí? Entonces son cosas en las que tú dices, ¿cómo es posible que a una persona que ha cometido un error tan grande y Dios lo perdona? Y así es Dios. Ha habido jóvenes, escucho continuamente testimonios de jóvenes, de hombres que siendo niños el Señor les habló, los llenó de su espíritu, pero de jóvenes se separaron de Él y anduvieron viviendo como quisieron. Pero llega un momento en el que ellos mismos dicen, ya no quiero esta vida. Le piden perdón a Dios y vuelven otra vez a florecer como si nada hubiera pasado. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Qué habrá sido de su vida? Yo a veces pregunto, ¿qué habrá sido de la vida de ese hombre? Seguramente que vivió agradecido porque Dios, su papá, le dio otra oportunidad y aprendió a conocer a Dios, aprendió a vivir. Pienso yo que eso fue lo que pasó. Entonces, cuando nosotros podemos tener esa identidad de saber que somos hijos de Dios, no se nos puede olvidar que un día el Señor Jesús abrió la puerta para que entráramos a ese proceso de cambio, a ese proceso de limpieza, a ese proceso de salud física y mental, ¿sí? Hoy nuestras generaciones, muchos no conocen al Señor. Ya nos decían el domingo, muchas generaciones se han apagado en su mente de Dios, ¿sí? No lo niegan, pero tampoco lo buscan. El recordar también abarca que nos podemos acordar de alguien que te ve y te dice, ay, te veo y eres igualita a tu mamá. ¿Cómo me acuerdo de tu mamá? ¿Sí? O al papá, o al abuelo. Ay, tienes unas actitudes, o tu hijo, mira, tienes estas características que se parecen mucho al abuelo, ¿sí? También nosotros podemos recordar hechos que sucedieron cuando éramos muy jóvenes. A veces decimos, yo me acuerdo de mi maestra de primer año. ¿Por qué? Por algo que te dejó marcado en tu mente y en tu corazón. O me acuerdo de la maestra de sexto que era muy exigente, que era muy estricta o que nos enseñaba de esta manera. En fin, siempre va a haber una característica que nos haga recordar a personas que a veces todavía están aquí o ya no están, ¿sí? La acción de recordar mantiene vivas los lazos de nuestra identidad y el proceso de las emociones según sea el caso. En la Biblia el Señor le dijo a Moisés en Deuteronomio 6:5-9, esfuérzate en cumplir cada uno de estos mandamientos. Vamos a leerlo, ¿sí? En Deuteronomio 6:5-9. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un, ¿qué? Recordatorio.
Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Sí? Fíjate, átalos, llévalos en ti, en tu mano, sobre la frente como un recordatorio. Los judíos allá en Israel, a mí me trajo mi cuñada una cajita muy chiquita, pero yo veo que es una cajita un poquito más grande, que la traen aquí en la frente. ¿Sí? Creo que trae la oración de sacerdote Aarón, pero se la ponen aquí en la frente como símbolo de que no se les olvida la palabra. Ajá. Entonces nosotros necesitamos también traer un símbolo aquí en nuestro corazón, que no se nos olvide la palabra, pedirle a Dios: Señor, recuérdame la palabra, ayúdame a grabar la palabra en mi corazón y en mi mente, ¿sí? Y por eso decía el Señor: esfuérzate en cumplir cada uno de estos mandamientos, esfuérzate. ¿Para qué recordar? ¿Qué simboliza el poder recordar? El que tenemos que hacerlo. Dice: todos los humanos somos olvidadizos y lo hacemos con mucha rapidez, pero a pesar de esta fragilidad, Dios nos ha dotado de una memoria para recordar. Y por su bondad y misericordia nos ha dado varias formas para no olvidar esas instrucciones en cada temporada terrenal. Fíjate, eso que hablaba a Moisés, ¿desde cuándo fue? Que le dijo: hazlo como un recordatorio. ¿Cuántos años han pasado ya de eso? Y hasta el día de hoy esa palabra no se ha borrado, no ha cambiado, sigue existiendo y nos sigue diciendo: recuérdalo. Entonces, el recordar conlleva ayudarnos a vivir en su perfecto plan de solo mirarlo a Él, de siempre recordar que como cristianos nuestra nueva vida ya no es vivir con reglas y costumbres ahí del lugar donde crecimos, ¿sí? Porque si tú te fijas ahora, hay mucha gente que viene de otros países y trae cada uno sus costumbres, trae sus tradiciones, trae sus ideas, porque así les enseñaron de ahí donde crecieron, a donde nacieron. Pero nosotros hemos adoptado una nueva ciudadanía. El Señor nos ha adoptado como hijos suyos, y esa adopción no solamente es espiritual, también es física, ¿sí? Es terrenal, porque Él nos está diciendo que en esta tierra no hagamos lo mismo que hacen los demás, ¿sí? ¿Cuántas veces le dijo al pueblo de Israel: a donde van a ir hay gente que tiene adoración a otros ídolos, hay gente que tiene sus costumbres, pero ustedes no van a hacer lo mismo? No se junten con ellos, no hagan lo mismo. ¿Y qué hicieron? Empezaron a casarse y a tomar hombres y mujeres por maridos, por esposas. ¿Y qué pasó? Hubo una mezcolanza ahí de tantas religiones. Entonces, fíjate bien, nosotros estamos sentados en lugares celestiales, dice la Escritura, ¿sí? Tú estás aquí ahorita en la tierra, pero también estás allá arriba espiritualmente, sentada cerca del Señor, ¿sí? Entonces tenemos esa ambigüedad de estar con Él y estar aquí, pero si estamos con Él es para estar adorando, y aquí abajo estamos también para seguir obedeciendo. Cristo Jesús tenía ese lugar arriba y obedecía. Dice: yo solamente hago lo que me dice mi Padre, porque Él estaba cerca. Él tenía el Espíritu Santo que le venía y le daba la instrucción: haz esto, haz aquello, ve aquí, ve allá, habla de esta manera, habla esta otra, ¿sí? Pero nunca se dejó seducir por las costumbres de esta tierra, a pesar de que los sacerdotes tenían mucha influencia dentro del pueblo de Israel. Él dijo: no, yo no me voy a dejar contaminar. ¿Qué hizo Daniel cuando fueron detenidos ahí en el palacio del rey? ¿Qué dijeron? Nosotros no nos vamos a dejar convencer por ellos, porque lo que ellos querían era cambiarles sus costumbres, cambiarles sus pensamientos, cambiar sus ideas, cambiarles hasta el lenguaje. ¿Por qué les cambiaron el nombre? ¿Sí? Sadrac, Mesac, Abednego.
A todos les cambiaron el nombre porque lo que quisieron hacer era borrar esa identidad. Y el enemigo de nuestras almas es lo que quiere, borrar esa identidad de nuestras vidas y que caigamos en el nuevo lenguaje del mundo, en el nuevo lenguaje del no puedo, de la desesperanza, de la tristeza, del dolor. Dijo el Señor Jesús en Mateo 24, en el mundo vas a tener aflicciones. ¿Sí? Vas a tener aflicciones. Y cuando Él habla de aflicciones, habla de muchas cosas que a nosotros no nos gusta como seres humanos. A nadie le gusta tener aflicciones. Pero ¿sabes qué? Que la aflicción en el mundo implica que te quieran cambiar tu identidad. ¿Cuánta gente en medio de su aflicción se vuelve para atrás? Dicen, yo me aparto del evangelio, yo ya no quiero seguir a Cristo. ¿Cuántas gentes has conocido famosas que se han salido del evangelismo, se han salido del cristianismo para irse a otras religiones? Entonces, el tener aflicciones aquí en la tierra no es nada más con un solo propósito. El primero que yo veo es que el enemigo quiere quitarte toda esperanza para que te vuelvas atrás. Así como lo hizo la mujer de Lot. ¿Qué pasó? Miró para atrás, miró para atrás. Entonces dicen aquí en México, para atrás ni corriendo, ¿sí? No, ni para agarrar vuelo, no. Yo me sigo adelante y yo sigo confiado y sigo creyendo. Por eso es tan importante poder conocer la Escritura y poder investigar tantas cosas que no conocemos en el significado de la palabra, ¿sí? Porque eso nos ayuda a creer y a esforzarnos en lo que el Señor nos está diciendo. Él nos está adoptando en una nueva ciudadanía que ya dijimos que es espiritual y es física, ¿sí? Y debemos esforzarnos por no olvidar sus instrucciones. Por eso le dijo a Moisés, escríbelas en las puertas, en las ventanas, en las paredes, en tu cabeza, en los dinteles de la puerta, en tus manos. Repítelas donde quiera que vayas por el camino, cántalas en tu auto o en el autobús o en tu casa, a donde tú estés. Hay unas páginas que encontré de salmos y proverbios cantados con música, ¿sí? Te van cantando todo el salmo y le ponen una música. Y es con la finalidad de que te acuerdes y que no se te olvide cantando. Entonces, nosotros tenemos que buscar siempre la forma de acordarnos siempre de la palabra. Por eso el Señor ha dejado miles y miles de formas de poder aprender y tener la palabra ahí, ¿sí? Una parte muy importante que Él hizo fue dejar las fiestas, fíjate. Dejó las fiestas para celebrar y que recuerden el efecto de cada una de ellas. Que recuerden la bondad infinita del corazón de Dios para con toda su creación y para con sus criaturas, para los suyos. Ve ahí en Éxodo 12:14, dice, y este día os será memoria por estatuto perpetuo, lo celebraréis. O sea, para siempre vas a celebrar que este día será para memoria tuyo. Hay una fiesta, aquí se refiere a una fiesta que se llama los panes sin levadura. Esa fiesta la hacían por 7 días y tenía como propósito recordar cómo Dios los sacó de la tierra de Egipto hacia su libertad para vivir en la tierra prometida, ¿sí? Esos panes sin levadura se hicieron rápidamente en un tiempo récord ahí en las casas de cada judío y las tomaron como un alimento para salir al camino, ¿sí? Y decía el Señor, sin levadura, para que no haya nada que levante tu ego, que no haya nada que levante tu orgullo, ¿no? Te sacó de una tierra donde te tenían de esclavo, te tenían humillado, te tenían acabado. Y yo te saco y te saco para libertad. Luego, la fiesta de las luces, que es otra fiesta, o Hanukkah se llama. En esta fiesta se celebraba por 8 días y se conmemora todavía la rededicación
del segundo templo de Jerusalén. Esa es una parte. Y la otra parte es celebrar el milagro del aceite que ardió por 8 días en el candelabro que usaban, aun cuando era muy poco en cantidad, y tras la victoria sobre el dominio griego que permitió purificar y volver a dedicar el templo. Había una situación en Israel en donde ellos no podían salir, no podían ir a buscar lo que necesitaban, estaban bajo ataque, ¿sí? Estaban siendo atacados ahí en Jerusalén, pero cuando viene la manifestación del Señor, ellos logran vencer en esa oportunidad. Y ese templo que había sido destruido lo vuelven a levantar, lo vuelven a reedificar, lo consagran nuevamente al Señor. Pero como no podían tener esa libertad para salir, tenían sus velas. Y la vela donde estaban ellos, el candelabro donde ellos estaban reunidos, dicen que tenía muy poquito aceite. Recuerden que el aceite siempre lo usaban ellos para encender, para tener luz. Entonces, no podían salir a comprar o a obtener más de otra forma porque podían morir. Estaban sitiados. Pero el milagro es de que ellos oraban a Dios y le daban gracias. Y esas velas, esos conitos que salen en los tubitos de cada uno de los cuernitos, o no sé cómo decirle, del candelabro, no se acabó el aceite. ¿Se imaginan? Un milagro que les ayudó para poder resistir, para poder aguantar y para no quedarse sin luz. El aceite simboliza luz, ¿sí? Entonces, ellos estaban muy agradecidos con Dios, y el Señor les dijo que celebraran para recordar la esperanza, la identidad y la luz sobre la oscuridad de un pueblo que está en manos de Dios. Tenemos que aprender a celebrar y recordar que la identidad que Dios nos ha dado brilla. Por eso ahora el tema de nosotros es brilla y alumbra, resplandece, ¿sí? Tú tienes que resplandecer, tú tienes que brillar, tú tienes que ser luz a donde quiera que vayas. A veces esa luz como que se empieza a bajar un poquito. Vuélvete a platicar con el Señor y dile: Señor, necesito más aceite. Yo no quiero vivir como esas mujeres jóvenes, las vírgenes que estaban con sus ¿cómo se llama? Sus botes o donde traían el aceite. Sus lámparas, sí, perdón, se me olvidó. Sus lámparas donde traían el aceite. Y tenían que esperar en la noche a que llegara el novio. Y saben que en ese tiempo el novio pasaba primero a la casa de su familia. Ahí hacían como una despedida, y luego pasaba a la casa de la novia, les llevaba regalos, les hacía ahí, les daba palabras, les hacía promesas y todo, y quería quedar bien con la familia de la novia. Entonces la tardanza era de que mientras él celebraba primero con su familia y luego con la familia de la novia, pues se pasaba un largo rato en donde los jóvenes y las jovencitas ya estaban listos. Se dice que hacían unas vallas, por un lado la valla de los jóvenes y del otro lado la valla de las señoritas, y todos traían sus lámparas prendidas. Pero como veían que el novio tardaba en llegar y era de madrugada, pues obviamente les llega el sueño, ¿verdad? Están cansados de tanta emoción, de tanta comida o de tanta actividad, y llega el momento del cansancio físico en donde se empezaban a dormir. Y la historia dice que cuando oyeron que llegaba el novio, todos reaccionaron, todos, y los jóvenes dicen que se acercan con el novio, van y lo alcanzan a donde viene y se vienen con él. Pero las jóvenes no pueden quitarse de ahí se quedaban, ¿sí? Entonces, cuando llegan, se meten a la casa de la fiesta donde va a ser la fiesta, pero decían unas: es que ya mi lámpara no alumbra bien, dame de tu aceite, tú que tienes mucho todavía, dame de tu aceite para que
podamos alumbrar igual. Pero ellas dijeron no, porque la fiesta todavía es larga. La fiesta todavía es larga. La noche todavía no se acaba. Y yo necesito ese aceite. Ve y compra. Ve y compra. Una respuesta sabia. Ve y compra. Pero cuando el Señor lo refiere a nuestras propias vidas, si no tenemos el aceite de la unción en nosotros mismos, nos pueda llegar ese tiempo donde venga el Mesías y diga: aquí estoy, Lupita, aquí estoy, Lupita, ya llegué. Y Lupita durmiendo, Lupita yendo a comprar el aceite a donde lo puedan vender. Y el Señor dice que se va a meter a su fiesta. El novio se mete a su fiesta y cierra la puerta. Entonces necesitamos estar atentos. Miren, el propósito de tener las iglesias o las casas de oración en todas partes no es solamente para generar una cantidad de gentes, de tener un número que tienes mucha gente o que tienes poca gente. No es el propósito, no es ese nada más. El propósito es venir a aprender de lo que Dios nos ha estado dando. Dios llama a cada persona a poder servir de diferente manera. Hay algunos que nos llama para dar estas enseñanzas, que la verdad yo les digo, a mí a veces me da miedo, porque pregunto: Señor, si yo les dije algo que lejos de ayudarlos, los lleve a un error, ¿qué cuentas te voy a dar de esa vida o de esas vidas? ¿Qué cuentas te voy a dar? Porque todos vamos a dar cuentas, pero los que sirven así como nosotros, vamos a dar más cuenta, más cuenta que los demás. Y eso no te lo digo como para que digas: ay, bueno, entonces está bien, yo ya no voy a servir para que mi cuenta no sea tan grande. No, también vas a tener que dar cuenta, porque va a decir el Señor: ¿por qué no quisiste servir? Ay, Señor, es que no tenía tiempo, es que no sabía, es que no estoy preparada. No. El Señor no puede recibir excusas, porque todo nos los ha dado. ¿Y sabes qué? ¿Cómo vas a aprender a servir? Sirviendo. A lo mejor no vas a estar aquí tomando un micrófono y hablándole a la gente, pero sí vas a poder tomar una escoba y barrer, tomar un trapeador y limpiar, a lo mejor poniendo un foquito, a lo mejor encendiendo la cámara, a lo mejor poniéndole llantitas a las mesas. No sé, hay muchas formas de servicio. Hay muchas formas de servicio, pero lo más importante es, como dice el Señor, hazlo como para el Señor. Es que ya no tengo tiempo, Señor, yo tengo que trabajar toda la semana y nada más el fin de semana es el único día que tengo para lavar mi ropa, para prepararla o para atender a mi familia o para descansar de mi rutina de trabajo. No hay argumento válido, no lo hay. Si tú no buscas servirle al Señor de alguna manera, el Señor te lo va a demandar en su momento. Así que, hermanos, no se nos olvide, recordemos, así como se llama hoy esta reflexión, recordemos que el Señor nos ha dejado el día de reposo, no nada más para reposar en nuestra casa, sino nos ha dejado el día de reposo para reposar el alma. Para que tú vengas delante a los pies del Señor, no a ver al que está hablando que no sabe ni expresarse, no a ver al que está hablando que hace cada ademán que ay, no, vienes a oír lo que está diciendo. Algo de lo que se está diciendo ahí es para ti. Algo de lo que se está diciendo va a darte la respuesta a tu necesidad. Todo el mensaje a lo mejor no es para ti, pero si lo es, gloria a Dios. Va a valer la pena el tiempo, ¿sí? Aprovechar el tiempo. Entonces, el pueblo de Israel dejó fiestas y dice aquí que la fiesta de Pesaj significa en una interpretación que se le da a esta palabra,
pasar por encima, ¿sí? Pasar por encima. Este pasar por encima se refiere a la conmemoración de liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, que se narra en el libro de Éxodo y nos cuenta cómo surgieron como una nación libre con la que Moisés los empezó a guiar con una nueva identidad, ya no de esclavos, sino de hijos de Dios, de un Dios vivo y poderoso. Esta celebración ellos la hacen entre marzo y abril. Y en esta parte del mundo se inicia, ya decíamos, el 1 de abril por la noche en Israel. Pero en su calendario comienzan el día 15 del mes hebreo de Nisán. En esta fiesta se recuerda cómo Dios mandó 10 plagas en la tierra de Egipto y todas pasaron por encima de las casas de los judíos. Y aún en la última dice que salvó a los primogénitos de la muerte de haber marcado con su sangre, con la sangre de un cordero, sus puertas, todas las puertas de su casa. Es decir, las plagas todas llegaron. ¿Y qué dice la Escritura? En la tierra de Egipto se llenaba de las plagas, pero en la tierra de los hijos de Dios, nada, nada. ¿Sí? Y todavía cuando le dijo el Señor al ángel de la muerte, todo el que no tenga la señal de la sangre en sus dinteles de su puerta, ahí va a ser muerto el primogénito. ¿Y qué pasó? Ellos de inmediato sacrificaban su cordero y pusieron la sangre alrededor de la puerta, no en el piso, porque no se puede pisotear la sangre de Cristo o la sangre del cordero, no se debe de pisotear. Tenía que ser solamente alrededor. ¿Sí? Alrededor. De tal manera que entonces cuando el ángel pasaba y veía esa sangre ahí, se iba de largo, ¿sí? Se seguía. Entonces, las plagas pasaron de largo de la casa del pueblo de Israel. Por eso la referencia en esta palabra se dice pasar por encima. Sin embargo, en el Salmo 106, lo estuve leyendo y ahí fue donde el Señor a mí me motivó, me habló. Ahí en ese Salmo 106, yo les recomiendo que lo lean con un espíritu de enseñanza. Habla de cómo el pueblo se olvidó, ya no recordó cómo Dios los liberó de su esclavitud física y espiritual. Anoten por ahí, leer Salmo 106 completo. ¿Para qué recordar? El pueblo se les dijo, no te olvides, recuerda. ¿Con qué finalidad? La de no volver a caer en las trampas del pecado. El no recordar no es solo traer a la memoria, ¿para qué recordar? Dice, no es solo para traer una vivencia pasada al presente y decir, todos ellos eran esclavos, Dios lo libertó, sino es para recordar que nosotros también éramos esclavos. ¿Éramos esclavos de qué? Del pecado. Éramos esclavos de este mundo. Dice, pero ahora somos ¿qué? Somos libres. Si tú que me ves, hermano, eres libre, levanta tu mano ahí, que Dios te vea. No es solo para traer a memoria un pasado de dolor, de sufrimiento, que año tras año se viene recordando como una costumbre. No. Isaías 43:18 nos dice, no te acuerdes de las cosas pasadas. Y pareciera que es una contradicción, ¿no? Primero nos dice, recuerda, acuérdate de cómo estabas, dónde estabas, qué hicieron contigo y todo. Y luego en Isaías te dice, no te acuerdas de todo eso que pasó. Pero eso le está diciendo al pueblo, ya no te acuerdes de eso que pasó, porque después dice que acababan de salir de Egipto, no tenían agua, no tenían comida. ¿Y qué querían? ¿Qué decían? Ay, mejor nos vamos a regresar. Allá por lo menos había ollas de caldo, había verduras, había algo. Pero aquí pues nada más un maná, una hierbita que está cayendo del cielo. Y sabes, eso es lo mismo que está pasando hoy. Hay mucha gente que quiere ver milagros extraordinarios, quiere ver cosas maravillosas y grandes que luego se oyen. Y si eso no sucede,
Entonces ese lugar no es bueno. Entonces no estás creyendo o confiando en el verdadero Dios. Le ponemos el pero. Pero cuando tú te adentras a estar leyendo la Escritura y puedes preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué significa esto? ¿Qué es para mí, Señor? ¿Cómo me afecta a mí todo esto? Es estar recibiendo ese maná sencillo, dulce, que viene del cielo. Cuando tú lo recibes, tu corazón y tu espíritu empiezan a tener una motivación diferente para mirar las cosas como las ve el Señor. Empiezas a darte cuenta de que el corazón de Dios es tan profundo, tan grande, tan hermoso, tan sabio, tan entendido, que no alcanzas a dimensionar. Señor, es que ¿cuándo te voy a conocer totalmente? Conocemos solamente lo poquito que el Señor nos quiere dar. Pero, hermano, nosotros no tenemos que recordar ya lo que pasó. Tenemos que recordar lo que ahora el Señor nos está dando. Dice, Dios no quiere que recordemos su deidad desde el punto del sufrimiento, sino desde la victoria. El pueblo salió. ¿Y cómo salió de Egipto? ¿Cómo salió el pueblo de Dios en Egipto? Rico. Después de que no tenían nada, salieron con joyas, con vestidos, con carros, con caballos, con un montón de cosas que nunca habían tenido. ¿Qué le sucedió a Job después de que fue restaurado? Después de que pasó todo este tiempo de señalamiento que había hecho el diablo contra él. ¿Qué sucedió con Job? Dice que fue más rico que antes, tuvo más hijos que antes. Tuvo toda una vida más larga para poder darle a la gente y darle a Dios lo que le pertenecía. Entonces Dios no nos va a llevar a esta Semana Santa a recordar cómo sufrió el Señor Jesús, sino piensa cómo sufrió y cómo me sacó a mí. ¿Cómo estoy ahora? ¿Cómo estoy viviendo ahora? De verdad quiero ser una verdadera hija o un verdadero hijo de Dios. De verdad tengo una nueva identidad y lo estoy creyendo. Entonces, muchos miran al pasado. Dice que el pueblo de Israel salió para cruzar el mar de dificultades. No salió pobre, salió rico. Y fíjate bien, cuando dice que va a cruzar el mar, se encontraron con muchas dificultades porque obviamente no sabían nadar, pero el Señor les abrió el camino separando las aguas de los imposibles y destruyendo a sus adversarios. Eso es lo que tenemos que celebrar. El Señor vino y aunque hoy en Israel se celebra, empieza a celebrarse el día del Pesaj, la palabra nos dice que en día miércoles Judas fue y buscó a los sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me dan? Y yo les entrego al Cristo. ¿Cuánto me dan? O sea, empezó la traición. Se dejó llevar por una nube que no le permitió ver ni en su mente ni en su corazón que él era un hijo de Dios. Y aunque la Escritura dice, ¿verdad?, que fue llamado para un propósito, con un propósito, ese propósito se cumplió, pero en su corazón de ese hombre se llenó de culpa porque se dio cuenta de que perdió lo más grande por 30 monedas, que tal vez eran millones a nuestro tiempo, ¿no? Pero ¿de qué le sirvieron? No sirvieron de nada. Entonces, muchos miran su pasado como si fueran los únicos en la tierra y lo magnifican. Pero tú y yo tenemos que mirar ese pasado desde la perspectiva de que Él vino para hacernos el bien cada día de nuestra vida. No nada más vino un día, no nada más vino en Semana Santa, no nada más vino cada que podemos acordarnos. Él vino para que todos los días de nuestra vida sea diferente, ¿sí? Nosotros debemos de recordar la grandeza de nuestro Dios con la certeza de que lo que ya pasó, que no debemos de guardar en lo profundo de nuestra memoria solo el dolor
el sufrimiento, la amargura y la desesperanza, no, sino el resultado de lo que ya recibimos o de lo que vamos a recibir sin verlo aún. ¿Eso qué se llama? Fe. ¿Que la fe es qué? Lo que vas a recibir sin todavía verlo. ¿Sí? ¿Sabes que vas a ir a la vida eterna? ¿Sí sabes que vas a ir a la vida eterna? ¿Y ya lo recibiste? Todavía no, pero yo sé, porque yo estoy viviendo, siguiendo a un Dios vivo. Yo estoy siguiendo a un Dios que no está muerto y que todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. Entonces yo tengo la certeza y la confianza. Es que, no, pues es que, mira, ya te equivocaste y ofendiste a tu prójimo o hiciste esto mal. No, ya no, la vida eterna como que ya está en duda para ti. No, no, tenemos habilidad de poder pedir perdón. El Señor dijo, pide perdón. ¿Cuántas veces? 7 veces. Pero multiplicadas, ¿cuántas son? 7 por 7. 49. 70 veces 7 dijo, no dijo 7 nada más. 70 veces 7. O sea que en un día tienes 490 oportunidades de pedir perdón. ¿Hay alguien que las cumpla? No creo, ¿verdad? Porque con la primera se borra y vuelves a quedar en 7. Te equivocas y vuelves a pedir perdón, se borra y vuelves a quedar en 7. Porque el Señor no tiene memoria para el pecado cuando tú te arrepientes, cuando tú le pides perdón, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no lo miramos desde la perspectiva de que Él ya triunfó, de que Él nos hace recordar las grandezas de nuestro Dios, con la certeza de que todo lo que ya vivimos, de todo lo malo que pasamos, ya no está ahí, ya se fue. Él lo echó a lo profundo del mar, ¿sí? Lo quitó de la profundidad de mi memoria. Miren, yo se los he dicho muchas veces, yo fui abusada de niña, pero si te digo ahorita esto, ya no me acuerdo. Recuerdo el incidente, pero ya no me acuerdo, ya no lo vivo como antes, que apenas decía algo y lloraba y lloraba, porque todavía estaba en mí. Pero cuando yo me esforcé en pedirle al Señor, borra de mi mente todo eso que yo viví, bórralo, Señor. Me queda nada más el recuerdo de que algún día sucedió. Pero ya, eso se acabó. Ahora te lo puedo decir con la certeza de saber que Dios ya perdonó a esa persona y que a mí también me liberó de esa carga, ¿sí? Entonces, si tu marido te está lastimando y te está ofendiendo, perdónalo, ámalo, ora por él, respétalo. Haz lo que tengas que hacer, no para quedar bien con él, para quedar bien con el Señor. Que vean que estás haciendo lo que Él te está diciendo, ¿sí? Varón, si tu esposa te está generando problemas, perdona, habla, perdona y dile, Señor, mira, parece que estoy viviendo en un terrado, parece que estoy viviendo en una casa con una gotera continua en mi cabeza. Pero Señor, ayúdame a saber amar, a saber perdonar a mi esposa. Ayúdame a saber a perdonar y orientar mejor a mis hijos. Dame a saber cómo hacer uso de la autoridad para hablarle a mis hijos y para guiarlos a tu camino. Porque no sabemos usar la autoridad, hermanos. No sabemos hacer uso de la autoridad. Y el Señor dice que te ha dado autoridad. Y dices, sí, yo tengo autoridad, pero, no, porque mira, el diablo va a venir y nos va a atacar. No, yo tengo la autoridad para decirle, mira, diablo, no te metas conmigo porque yo soy hija de Dios, ¿eh? Y yo estoy obedeciendo su palabra, así que conmigo, mira, chocas. Tenemos oportunidad de poder limitar todas las cosas que nos suceden si sabemos ejercer la autoridad que el Señor nos da. Me acordé ahorita del testimonio de una mujer que me decía que su hijo salía de fiesta todas las noches y un día hablando, habiendo oído eso, le dijo al Espíritu Santo, Señor, yo te pido que tú quites todo deseo de seguir
disfrutando de esas fiestas que solamente sirven para ir a hacer cosas indebidas, pon en el corazón de mi hijo, Señor, que acaben esos deseos de seguir yendo con sus amigos a esas reuniones, y yo lo hago tomando la autoridad que tú me diste en el poderoso nombre de Jesús. Y dice que su hijo salió, se levantó y le dijo: ya me voy, mamá, al rato vengo. Sí, hijo, cómo no. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Dice que como a las 3 horas regresó el muchacho. ¿Qué pasó? No, es que me sentí aburrido, es que no le vi nada de chiste a todo eso. La reunión estaba muy fea, mejor me vine. ¿Sí? Dios es bueno, Dios nos oye, Dios nos escucha, ¿sí? Entonces, en la tierra, dijo el Señor Jesús, tendremos dificultades, y el enemigo le pedirá permiso al Señor para atacarte. Pero debemos mantenernos firmes en la certeza y en la memoria de que nuestro Dios hará efectivo su palabra en nuestras vidas. Hay un significado etimológico para la palabra recordar, y este es más grande, fíjate. Dice, recordar es volver a pasar por el corazón. Volver a pasar por el corazón, ¿sí? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos vuelva a pasar por nuestro corazón el recuerdo de la profundidad que significa la obra redentora del Señor Jesús. Que seamos plenamente conscientes de la magnitud del amor de Dios y su creación en su pueblo. Que nos ayude a vencer esa forma frágil de olvidar todos sus beneficios que Él hace con cada uno de nosotros, y que podamos orar, como dice el Salmo 103, no te olvides de ninguno de sus beneficios, ¿sí? Y el último tip de los beneficios que tenemos que recordar, fíjate, es el más importante y es el más corto: la transformación de vidas. El Señor Jesús transformó la vida de muchas personas. Hay muchos que fueron transformados por todas las virtudes que ahora el sábado y el domingo vamos a compartirles, de todas esas virtudes que Él vino a manifestar del Padre hacia su pueblo, ¿sí? Fíjate bien, un ejemplo que podemos ver en la Biblia es el de Zaqueo, que está en Lucas 19:10. Dice que Zaqueo era un cobrador de impuestos, que no lo querían porque cobraban de más, y era bajito de estatura. Y en medio de toda la multitud, él quería conocer y ver a Jesús, lo quería tener cerca. Dice, pero como no podía verlo, se subió a un árbol, y ahí se subió para mirarlo bien, conocer a su artista favorito, ¿sí? Y cuando el Señor Jesús lo ve, le dice, Zaqueo, bájate de ahí porque ahorita voy a ir a tu casa. ¡Ay! Yo me imagino a Zaqueo, la emoción. ¿Va a ir a mi casa? ¡Ay! No lo esperaba. Pero se bajó rápidamente, fue a su casa y seguramente prepararon algo para recibir al Señor. Y cuando lo tuvo cerca, su corazón cambió. Cambió de tal manera, fíjate, porque el Señor nada más le dijo, hoy ha entrado la salvación a esta casa. ¿Quién entró a la casa? El Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús entra a tu casa, a la casa de tu corazón, todo se cambia, todo se transforma. Y dijo Zaqueo, Señor, de verdad me arrepiento, pero ahora yo te digo, si les he robado a alguien, fíjate, si les he robado a alguien y les he pedido de más, les voy a devolver 4 veces lo que les quité. ¿Quién hace eso? Solamente un corazón transformado por la presencia del Señor, ¿sí? Otro ejemplo lo vemos con los 10 leprosos en Lucas 17, del verso 11 al 19. 10 hombres que venían enfermos de lepra, que no se podían acercar a la gente porque podían contagiar a los demás. Eran rechazados socialmente, eran enviados a regiones en donde no los podían tener cerca, y la mayoría moría dentro de esos lugares por la misma enfermedad, por la falta de atención, por la falta de alimento, por muchas cosas.
Pero cuando el Señor Jesús pasa por ese camino, fíjate, por un camino que está alejado del pueblo, el Señor Jesús oye en ellos que viene y se le acercan y le dicen: Señor, ten compasión y ten misericordia de nosotros. Y el Señor Jesús, ¿qué hace? Los sana a todos, ¿sí? Vayan al preséntense al sacerdote y díganle que los vea, para que el sacerdote dé fe de que ustedes ya están limpios. Porque tenía que ir delante del sacerdote leproso para que el sacerdote dijera: ya se acabó la enfermedad, ya no hay nada, puedes regresar a tu casa, ¿sí? Entonces, cuando regresan, se van todos a darle al sacerdote que les dé el aval, el visto bueno. Solamente uno, antes de ir, regresa y le dice: gracias, gracias por lo que hiciste por mí. Y dice la escritura que era samaritano, que no era judío, era un samaritano, es decir, un extranjero. ¿Cuántos extranjeros hay aquí entre nosotros? No sabemos darle las gracias a Dios. No sabemos ser agradecidos con Él por todo lo que nos da y por todo lo que nos concede. Simplemente el abrir la vida, los ojos a la vida cada día. Simplemente poder descansar, dormir, y dices: ay, ahora sí no me moví para nada. Debemos de ser agradecidos con el Señor. Y la última, la mujer adúltera, que está en Juan 8, 1, 11. Esa mujer adúltera que pensó, que cayó en la trampa de una relación ilícita. Era una mujer casada que no debía vivir de esa manera. Sin embargo, cayó en esa red, en esa trampa, y cuando la descubren, no dice quién la descubrió, pero seguramente que fue alguien de su familia, por eso la llevaron ahí donde estaban los sacerdotes con el Señor Jesús. ¿Y qué le dicen al Señor Jesús? A ver si es cierto que Él conoce tanto de las costumbres y la escritura de este pueblo. Y se la presentan y le dicen: Señor, mira, esta la encontramos en el pleno acto del adulterio, merece la pena de muerte. ¿Tú qué dices? Y dice que el Señor Jesús se quedó callado por unos momentos, escribiendo algo sobre la tierra, y por fin levanta la cara y les dice: si alguno de ustedes está libre de pecado, si alguno de ustedes nunca ha pecado en su vida, aviente la primera piedra. Nadie lo hizo. ¿Por qué? Porque las palabras de esa voz del Señor Jesús pudo revelar la cantidad de pecado que había en el corazón de todas esas gentes. ¿Sí? Nadie se atrevió. ¿Por qué? Porque fueron redargüidos ellos mismos. Y cuando se acerca a la mujer y le dice: ¿qué pasó? ¿Dónde están los que te iban a apedrear y todo? No, Señor, ya se fueron, ya no hay ninguno. Bueno, pues entonces yo no tengo nada en contra tuya, nada más te digo, no lo vuelvas a hacer. O sea, también redarguyó el corazón de esa mujer. Entonces la presencia del Señor nos hace recordar, nos hace aprender, nos habilita para poder pensar siempre desde el punto de vista de lo positivo, no de lo negativo. Si te están diciendo: es que vamos a celebrar la Semana Santa porque ahí se murió el Señor Jesús, ahí lo lastimaron, lo martirizaron, le hicieron eso y otro. Sí, no se puede negar. Pero mi punto de vista ahora es de que yo estoy en victoria, porque yo salí libre, yo estoy libre, estoy recordando lo que Él vivió por mí, y lo único que me queda hacer es decirle: gracias, Padre, gracias por haber dado a tu Hijo, gracias, Señor Jesús, por haberte dispuesto a cambiar esa acta de decretos que estaba en mi contra para muerte. Gracias porque me dice a tu Espíritu Santo que ahora me recuerda, me enseña, me guía, y también me habla y me dice: te has apartado, te estás olvidando. No, tienes que recordar, pero tienes que vivir la palabra de Dios. Hermanos, los que nos están mirando, muchas gracias por su atención.
me pasé de tiempo, pero es un tema muy importante. Es un tema que nos tiene que hacer reflexionar que nuestro Cristo no murió, nuestro Cristo está vivo. Él está sentado a la derecha del Padre, está intercediendo por ti y por mí y nos está ayudando para que el Espíritu Santo que Él envió nos recuerde que hay victoria en la cruz del Calvario. Que la paz de Dios siga contigo y nosotros nos quedamos aquí orando y dándole las gracias a Dios por su favor y su gracia. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar.